Pensé que este viaje a través del tiempo solo me llevaría a un mundo ordinario, pero no me imaginé que al despertar me convirtiera en el tío de alguien más. Lo más absurdo es que, después de salvar a una abuela que estaba en peligro, insistió en casarme con su nieta. Desde entonces, me vi obligado a comenzar una vida de matrimonio repentino sin previo aviso, y la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 1. El viaje a través del tiempo. En 2024, las calles de la ciudad H estaban repletas de rumores sobre un gran acontecimiento: Luis había ganado el campeonato mundial de kickboxing. La noticia se propagó como si tuviera alas, tan rápido que parecía que todo el mundo lo sabía. Recién salido de una celebración con sus amigos, Luis caminaba con paso ligero, radiando confianza y orgullo, como si el mundo entero estuviera a sus pies. Esta cena ha sido increíble. Chicos, la próxima seguimos así, gritó riendo mientras se despedía de sus amigos y se dirigía hacia su impresionante Jeep Wrangler SUV. Una vez dentro del coche, Luis tarareaba una canción, pisó el acelerador y comenzó el camino a casa. La ciudad H brillaba con luces nocturnas, y su estado de ánimo era excepcional, de vez en cuando canturreaba a los gritos con la música. Pero ¿quién hubiera pensado que el accidente llegaría tan repentinamente, como un matón sin escrúpulos? De repente, un chirrido de frenos tan agudo que parecía perforar el tímpano penetró sus oídos. Luis sintió un escalofrío y, con un mal presentimiento, miró al retrovisor. Lo que vio lo sorprendió: un coche, como un toro enloquecido, se dirigía directamente hacia el suyo, a una velocidad tan alta que dejaba estelas, y sus luces, brillantes como el sol, le dolían los ojos. ¿Qué diablos está pasando?, exclamó Luis, abriendo los ojos con fuerza. Agarró el volante con ambas manos y trató de girar para esquivarlo, pero todo sucedió demasiado rápido, no hubo tiempo para reaccionar. Con un iván ensordecedor, el coche chocó de lleno contra su SUV. La fuerza del impacto fue como una bomba explotando a su lado. Luis fue arrojado hacia adelante, y su cabeza chocó contra el volante con un hidón. El dolor lo invadió por completo, delante de sus ojos se oscureció y todo se volvió negro. No supo cuánto tiempo pasó hasta que volvió a recuperar el conocimiento, con la cabeza mareada, como si hubieran golpeado con un martillo. Frunció el ceño, abrió los ojos con dificultad y sintió que su cabeza estaba a punto de estallar de dolor. ¿Dónde estoy?, se preguntó al ver un techo desconocido, lleno de confusión. Trató de levantarse, pero su cuerpo dolía como si lo hubieran golpeado. Miró a su alrededor: una casa de 3 habitaciones y 2 salones, con una decoración acogedora, pero definitivamente no era su hogar. Al mirar el calendario en la pared, vio que marcaba el año 2012, y por la ventana, los edificios emblemáticos le indicaban que estaba en la ciudad M. ¡Caramba! ¿No estaba en la ciudad H? ¿Cómo llegué a la ciudad M? ¿Y volví 10 años atrás? ¿Estoy viendo fantasmas o he viajado en el tiempo?, murmuró mientras se esforzaba por sentarse recto, con la mente en un caos, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Luis se sentó en la cama, con la cabeza llena de zumbidos, sin entender cómo había pasado de la ciudad H en 2024 a la ciudad M en 2012. Se pellizcó fuerte: ¡ay, me duele! Parece que no es un sueño. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, escuchó ruidos fuera de la puerta. ¿Hay alguien más en casa?, se preguntó, alarmado. Se levantó con cuidado y se acercó sigilosamente a la puerta. Al abrirla lentamente, lo que vio en el salón casi le hace caer la mandíbula al suelo. En el sofá había una niña pequeña, arrodillada sobre la mesa haciendo sus tareas, rodeada de libros. Al notar su presencia, levantó la cabeza, y sus miradas se cruzaron, dejándolos a ambos boquiabiertos. ¿Tío? ¿Por qué no fuiste al trabajo?, preguntó la niña con una sonrisa. En ese instante, la cabeza de Luis sufrió un dolor intenso, como si le hubieran golpeado de nuevo. Se llevó las manos a la cabeza y gritó: ¡ah! Immediately, una avalancha de memorias ajenas inundó su mente, como un río desbordado. Vio su pasado en este mundo: su nombre era Luis, era el tío de Laura, y trabajaba como empleado en una empresa ordinaria de la ciudad M, llevando una vida monótona de 9 a 5. Sus padres habían muerto cuando era joven, y vivía con la familia de su hermana, Dolores, ama de casa, Javier, alto directivo en una empresa, y su sobrina Laura, que estaba en primaria. Luis sacudió la cabeza para intentar aclarar sus ideas, con ojos llenos de shock y confusión. Miró todo lo que le rodeaba, familiar y a la vez extraño, y murmuró: ¿cómo puede ser? ¿Cómo me convertí en Luis? Laura, alarmada, se levantó y corrió hacia él, con preocupación en el rostro. Tío, ¿qué te pasa? ¿Estás mal?
Intentó tocarle la frente. Luis retrocedió involuntariamente, respiró hondo y trató de calmarse. Laura, yo, no estoy mal, solo un dolor de cabeza repentino. Forzó una sonrisa, pero su mente estaba en un caos. Laura lo miró con desconfianza. Tío, estás muy raro hoy. ¿Tienes problemas en el trabajo? Lo llevó al sofá y lo miró fijamente, intentando leer su expresión. Luis vaciló. Sabía que no podía explicar que había viajado en el tiempo, así que decidió seguir con el papel. Laura, estoy muy cansado, la cabeza me duele. ¿Me puedes decir si ha pasado algo en casa últimamente?, preguntó con cuidado, queriendo saber más sobre este mundo. Laura frunció el ceño, compadecida. Tío, trabajas demasiado. En casa todo está bien, no te preocupes. ¿Y por qué no fuiste al trabajo hoy? Luis pensó rápido y mintió. Le pedí permiso al jefe, tengo un asunto personal. Se quebró el corazón, interpretar este papel de viajero en el tiempo era más difícil de lo que parecía, un error y se descubriría. Laura sintió y no insistió, sino que fue a buscarle un vaso de agua. Tío, descansa, no te agobies. Luis tomó el agua, bebió un sorbo y miró a Laura, sintiendo un torbellino de emociones. Sabía que desde ese momento, no solo tenía que adaptarse a este mundo extraño, sino también interpretar el papel de Luis, pero no tenía idea de cómo seguir. Capítulo 2. El incitamiento al matrimonio. Al poco tiempo, se oyó un clic en la cerradura y la puerta se abrió con un grito suave. Dolores, su hermana, y Javier, su cuñado, entraron. Dolores llevaba la compra en la mano y, al ver a Luis sentado en el sofá, se sorprendió un momento, luego mostró preocupación. Luis, ¿por qué has vuelto tan temprano hoy? El trabajo no te ha dado mucho que hacer. Luis se levantó apresuradamente, sonriendo forzadamente y tratando de mantener la calma. Hermana, he pedido un día libre. Estoy muy cansado y quería volver a descansar un poco antes. Javier depositó su bolso y le dio una palmadita en el hombro. Joven, la salud es el capital de la revolución. Luis respondió con dos risas forzadas, preocupado de que una sola palabra mal dicha lo delatara. Por la noche, Luis yacía en la cama mirando el techo. Él, un campeón de kickboxing y un experto hacker, se sentía atrapado en la identidad de un simple empleado. Sabía que tenía que cambiar las cosas. La alarma sonó sin parar. Luis se frotó los ojos, aún dormidos, y recordó que en esta vida debía limpiar la casa, preparar el desayuno y luego ir al trabajo. Hizo el desayuno apresuradamente, comió con su familia y salió con curiosidad. En la oficina, sus compañeros lo saludaron con entusiasmo como siempre. Luis se sentó ante su escritorio y miró la pila de documentos. Estaba a punto de preocuparse cuando recordó que era un experto hacker, manejar estos archivos sería pan comido. Sus manos volaban sobre el teclado, tan rápido que parecía mágico. Los compañeros que pasaban no podían evitar mirarlo sorprendidos. Luis, ¿has activado un truco hoy? ¡Qué eficiencia!, exclamaron. Él solo sonrió, sin explicar, sabía que debía ocultar sus habilidades para no levantar sospechas. Al salir del trabajo, Luis montaba su scooter eléctrico, tarareando una canción, disfrutando de la sensación de vivir en 2012. De repente, un Iván estruendoso interrumpió sus pensamientos. Giró la cabeza y vio a un camión, como un toro desbocado, chocar de lleno contra un coche. El automóvil no resistió el impacto, crash, volcó al borde de la carretera, totalmente destrozado. Luis sintió un escalofrío y corrió hacia allí, gritando, ¿qué diablos está haciendo el conductor? Esto va a ser un desastre. Al llegar, vio a una abuela con cabellos blancos, atrapada en el asiento del conductor, con expresión de dolor y rodeada de metal retorcido. El conductor estaba inconsciente. Luis respiró hondo y, con un chirrido, abrió la puerta. Cargó suavemente a la abuela y la colocó en un lugar seguro, luego volvió por el conductor. Mientras revisaba las heridas de la abuela, sintió un olor acre a gasolina. «Cuidado, va a explotar». «Corran», gritó. Cargó a la abuela y corrió con todas sus fuerzas hacia lejos. Cuando se detuvo, miró el fuego que ardía y sintió el corazón latiendo a 1000 por hora. Viendo a la abuela a salvo, suspiró aliviado, por fin la he salvado. Fue demasiado peligroso. Pronto llegó la ambulancia y llevó a la abuela y al conductor al hospital. La abuela solo tenía heridas leves y había perdido el conocimiento por el susto. Luis la acompañó en la habitación, dormitando en una silla. De repente, los dedos de la abuela se movieron y abrió los ojos lentamente. «Joven», dijo al ver a Luis,
pero la enfermera entró para cambiarle la venda. Usted tiene suerte, señora. Este señor la salvó a usted y al conductor. Fue un milagro, le explicó la enfermera. El conductor también se recuperó. La abuela, con los ojos llenos de lágrimas, agarró la mano de Luis. Joven, eres mi salvador. Te recompensaré bien. Luis negó con la cabeza, sonriendo, no hace falta, abuela. Solo quiero que te recuperes pronto. ¿Cuántos años tienes?, preguntó ella. 25, respondió. ¿Estás casado?, insistió. Luis se sonrojó, aún no tengo novia. En ese momento, se oyó un ruido de pasos apresurados fuera de la habitación. La puerta se abrió y entraron un hombre y una mujer de mediana edad, vestidos con lujo, acompañados de guardaespaldas, con expresiones ansiosas. El hijo frunció el ceño, preocupado. Madre, ¿cómo te sientes? La nuera se acercó, depositó una termo suave en la mesilla y arregló las sábanas con cuidado. La abuela miró a Luis con ternura. Recordó el momento de peligro, su valentía y agilidad, y ahora su atención paciente. Esa bondad la conmovió profundamente. Miró a su hijo y nuera, deben agradecer mucho a este chico. Sin él, ya estaría muerta. Luego volvió a Luis, admirativa, joven, no solo me salvaste la vida, sino que me cuidas con tanto cariño. Eres una persona de calidad, capaz y guapo. De verdad me caes bien, dijo sonriendo. De repente, tuvo una idea, su nieta mayor, una presidenta fría y hermosa, talentosa y atractiva, pero nunca había encontrado a alguien que le gustara. Luis y ella serían la pareja perfecta. Cuando vio que llegaban los familiares, Luis se levantó para marcharse. Después de que se fuera, la abuela les dijo a su hijo y nuera, quiero casar a nuestra hija con este chico. Ya han visto lo buena persona que es. Sé que le hará feliz a Isabella. El hijo, agradecido y confiando en el juicio de su madre, asintió. La nuera, sin embargo, pensaba que su hija merecía un hombre de familia adinerada. Llegó a casa, descansó un rato y salió. Al abrir la puerta, escuchó a Javier gritarle a Dolores, la empresa no va bien, tengo mucho estrés. Hipoteca, préstamo del coche, tú sin trabajo, las clases particulares de Laura. Luis solo da 2.000 euros al mes, no es suficiente. O paga 3.000 o se va de casa. Dolores, ama de casa sin trabajo, siempre se sometía y callaba. Luis escuchó todo. Al salir, su teléfono sonó. Era abuela Martina. Hola, abuela. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, cariño. Quiero decirte algo, mi nieta no tiene novio, tiene casa y coche, y busca un marido que se una a su familia. ¿Por qué no os casáis? ¿Qué? Luis pensó que se había equivocado. Abuela Martina repitió la propuesta con claridad, piénsalo. Capítulo 3. El matrimonio rápido. En la secundaria, la madre de Luis murió por un error médico. Su padre, devastado, murió en un accidente de tráfico tiempo después. Huérfano, Luis y su hermana Dolores, 8 años mayor que él, se criaron con la indemnización de sus padres y terminaron la universidad. Dolores entró en una gran empresa, pero renunció por un yo te mantendré de su novio, convirtiéndose en ama de casa. Los hermanos eran inseparables, el único requisito para casarse era que Luis siguiera viviendo con ellos. Luis, después de graduarse, trabajaba duro, limpiaba, hacía el desayuno y era un empleado responsable en una empresa ordinaria. Trabajaba horas extras para ayudar a su hermana y sobrina, agotando su salud hasta que llegó la reencarnación. Luis juró interiormente que haría que la vida de Luis fuera grandiosa. Antes de salir, metió el registro civil en su bolsillo. Se levantó temprano, limpió la casa, hizo el desayuno y miró por última vez a su hermana antes de cerrar la puerta. Montó su scooter eléctrico y llegó al registro civil antes de la hora acordada con abuela Martina. Al poco, un Buick comercial de 7 plazas se detuvo. La abuela bajó lentamente, y a su lado, una mujer alta, fría y hermosa. Luis se quedó boquiabierto, la mente en blanco. ¿Qué estaba pasando? Abuela Martina había hablado de una nieta difícil de casar, quizás con defectos físicos o mayor edad. Pero allí estaba, una belleza imponente, a punto de registrarse con él. La felicidad llegó tan rápido que parecía un sueño. Su rostro se iluminó con emoción, la alegría no se le ocultaba, y sus ojos brillaban de sorpresa y júbilo. Después supo que abuela Martina tenía 2 hijos, cada uno con 2 hijos. Su nieta mayor era la favorita, tiránica, lista para todo, y hasta sus padres y tíos la evitaban.
Solo obedecía a su abuela, que la había criado. La mujer fría ayudaba a la abuela. Luis corrió hacia ellas. Buenos días, abuela. Esta es mi nieta, dijo ella, señalando a la mujer. Encantado, soy Luis, dijo extendiendo la mano. La mujer lo escrutó de pies a cabeza, hasta que abuela Martina le hizo un gesto con los ojos. Isabella, respondió con sequedad. Vamos a registrar el matrimonio, dijo ella. Entraron al edificio, caminaron hasta la oficina sin decir una palabra. Luis quiso hablar, pero al ver su rostro frío, se calló. Después de firmar y sellar los documentos, Isabella guardó las 2 copias del certificado de matrimonio y salió apresuradamente. Luis la siguió, rascándose la cabeza. Sin las copias no importaba, el sistema lo registraría. Era legal. Fuera del edificio, vio a Isabella ayudar a la abuela a subir al coche. Corrió hacia ellos. Felicidades, cariño. Estoy tan contenta, dijo abuela Martina con picardía. Ahora estás satisfecha, abuela, murmuró Isabella con coquetería. Claro que sí. Eres mi nieta más obediente, respondió abuela Martina, acariciando su mano. Después de que se fuera la abuela, Isabella volvió a ser fría. Gracias por salvar a mi abuela, pero no lo tomes en serio. Somos esposos solo en papel. Dentro de 6 meses nos divorciaremos. Si no excedes en exigencias, te compensaré bien. Agreguémonos en WhatsApp, propuso Luis, sacando el móvil rápido. Recibió una dirección. Abuela dice que no tienes dónde vivir. Puedes mudarte allí. Terminó de hablar, un BMW negro se detuvo. Un hombre de traje negro se inclinó. Señora Isabella, su coche. Ella subió a la parte de atrás y el vehículo desapareció en la distancia. Luis se quedó quieto un momento, luego volvió a su scooter. Tenía que ir a la casa de su hermana, recoger sus cosas y mudarse. Capítulo 4. Mudanza. Volvió a casa de su hermana. Dolores estaba lavando la ropa. Luis, has vuelto. Hoy regresas temprano. Lávate las manos y descansa, voy a preparar la cena. Hermana, espera, tengo algo que contarte. Dolores dejó lo que estaba haciendo, se secó las manos y rápidamente le sirvió un vaso de agua. Bebe un poco primero. Luis miró a su hermana. Hermana, me casé hoy. El vaso de agua cayó al suelo con un imán, rompiéndose en 1000 pedazos y derramando agua por todo el suelo. Ella abrió mucho los ojos, mirando fijamente a su hermano como si lo viera a un extraño, y tartamudeó. ¿Qué dices? ¿Te casaste hoy? No estás bromeando, ¿verdad? Hermana, soy serio. Esta noche me mudaré allí, volví ahora para decírtelo. Aquí tienes 5000 euros, guárdalos como dinero privado para emergencias. La familia de mi esposa es muy acomodada, no necesitamos nada. Dolores estaba un poco aturdida y no podía procesar la información, pero al ver la seriedad de Luis, parecía que fuera verdad. Al ver que no podía detenerlo, pidió que trajera a su nuera a casa a cenar. Para no preocupar a su hermana, Luis aceptó con gusto, pero explicó que su esposa estaba de viaje y no había regresado. Cuando mi esposa regrese, sin duda vendremos a casa. Dolores se tranquilizó un poco y se apuró a ayudar a Luis a empacar sus maletas. Fue muy repentino, en el fondo, aún no lo asimilaba del todo. Los hermanos habían dependido el uno del otro toda la vida. Casarse repentinamente y mudarse fuera eran hechos tremendos para Dolores. Todo surgió de repente, y Dolores no pudo aceptarlo de inmediato. Luis sabía que su hermana tenía muchas preguntas, así que rápidamente terminó de empacar, se despidió y bajó las escaleras. Montó en su moto eléctrica con las maletas y se alejó de la vista de su hermana. Según la dirección de WeChat, llegó a un patio independiente y presionó el timbre de la puerta. Al poco tiempo, apareció una mujer de unos 40 años. Mirando a través de la ventana de la puerta, preguntó, ¿qué sucede? Me envió Isabella. ¿Isabella es como la llamas tú? ¡Qué descortés! ¿Quién eres? Luis. No lo conozco. Van. La ventana de observación se cerró. ¿Habría mirado mal la dirección? Sacó el móvil y la revisó detenidamente. No, estaba correcta. Debía de ser que Isabella se la había enviado mal. Así que tomó el móvil y llamó a Isabella por WeChat. En ese momento, la presidenta autoritaria Isabella estaba en una reunión de alto nivel del Grupo Fernández. Isabella es extremadamente estricta con el trabajo y la disciplina en las reuniones, todos deben apagar los móviles, y el suyo estaba en silencio.
Justo cuando el mensaje de WeChat de Luis llegó, Isabella lo vio. Al haberlo agregado casualmente, al ver un mensaje de un contacto desconocido, se sintió molesta. Sin dudarlo, colgó la llamada y eliminó el contacto. Luis se quedó aturdido. ¿Había agregado el WeChat equivocado? Pensando un momento, llamó a abuela Martina. Buenas tardes, abuela Martina. Hola, Teresa. Joven, ¿ya estás casado? ¿Todavía no cambias el trato? Luis se dio cuenta y se apuró a decir, abuela. Jaja, ¿qué sucede, Teresa? Abuela, llegué a la dirección que Isabella me dio, pero parece que no es correcta. ¿Sabes algo al respecto? No me acuerdo bien. Espera un momento, llamaré a Isabella. En ese momento, el móvil de Isabella mostró una llamada de su abuela, una llamada que no podía rechazar. Abuela, estoy en una reunión. Teresa ya llegó, pero no puede entrar. Arréglalo de inmediato. Isabella recordó entonces que se había olvidado de avisar a la mayordoma. Rápidamente le dio la orden de dejar entrar a Luis. Después de todo este intercambio, todos los asistentes a la reunión miraron fijamente a la presidenta. Colgó el móvil y, con una cara seria, dijo, continuemos la reunión. El portón del patio se abrió con un grito y la mujer de mediana edad anterior se acercó. ¿Cómo te llamas? Luis. Nuestra señorita te permite entrar. Luis sonrió y se apuró a empujar la moto eléctrica con las maletas. La mujer intentó detenerlo, pero luego pensó y dijo, entra con ella. Luis siguió a la mujer con la moto y las maletas hasta una habitación independiente, parecida a una oficina de guardia, con un escritorio. La mujer tomó un registro de la mesa, registra tus datos personales, DNI, número de teléfono y números de contacto de familiares y amigos. Luis lo cumplimentó. Según las instrucciones, dejó la moto eléctrica detrás de la habitación, tomó las maletas y se acercó. Soy la niñera de la señorita, apellido María. Llámame señora María si necesitas algo. Luis sonrió y asintió con la cabeza. Señora María lo llevó a una casa unifamiliar de 2 pisos. Al entrar, giraron por el pasillo y llegaron a una habitación independiente. Al abrir la puerta, se veía recién ordenada, solo una cama con colchones y edredones nuevos, y un armario sencillo también nuevo. Señora María dijo, este es tu cuarto. No puedes subir al segundo piso, solo puedes sentarte en el salón de la planta baja, y no puedes entrar en otras habitaciones. Por las noches no puedes roncar, y el ruido no debe exceder los 16 decibelios. Señora María, ¿qué tan alto es 16 decibelios? Preguntó Luis con una sonrisa juguetona. El ruido de tu respiración es demasiado fuerte, respondió señora María con una cara fría. Después de que señora María se fuera, Luis arregló las cosas rápidamente y se acostó en la cama, adormiéndose entre sueños. Capítulo 5 Cena. Luis se despertó y salió a dar un paseo. Al llegar al salón, sintió curiosidad y se dispuso a subir al segundo piso. Señor, no puede subir al segundo piso, dijo una chica joven y bonita, con una sonrisa dulce y ojos inteligentes. Oye, ¿cómo te llamas? Pensó Luis que probablemente fuera una niñera. Hola, soy la mayordoma aquí, Laura, nombre chino Lin Na, graduada del Instituto Internacional de Mayordomos. ¿Tiva? Ah, es el Instituto Internacional de Mayordomos de Holanda. Soy de Anhui, se presentó Laura. ¿Hay una escuela para mayordomos? Pensó Luis. Hola, Laura, me llamo Luis, el esposo de su jefa. Esposo. Las palabras esposo de la jefa hicieron que los ojos de Laura se abrieran de par en par, y su boca, que estaba ligeramente abierta, se abrió aún más, formando una exagerada O, y la revista que sostenía cayó al suelo. Instantáneamente, se recuperó, imposible. Nuestra jefa no está casada, ¿cómo puede tener esposo? Los gritos altos de Laura atrajeron a 4 o 5 personas que comenzaron a cuestionarlo. ¿Quién eres? Soy el chef personal de la jefa, Adrián, dijo, levantando ligeramente el pecho y agitando ligeramente las narices, como si estuviera diciendo que controlaba el exigente paladar de la jefa. ¿Y tú? Soy el técnico de fontanería y electricidad, Li Jiang, dijo con aire de suficiencia, orgulloso de su habilidad, temiendo que lo subestimaran. Soy el jardinero, Sang Pu, dijo con una apariencia honesta y sencilla. Soy la niñera, Anuan, dijo una joven de unos 20 años, con una sonrisa en los labios y una voz cálida. La niñera señora María, a la que Luis había visto antes, le hizo un gesto con la cabeza.
Aunque todos cuestionaban las palabras de Luis, se presentaron. Después de saludarse, Luis se fue solo al patio a familiarizarse con el entorno. En el interior, todos se reunieron alrededor de Laura. La identidad del señor Luis quedará clara cuando la jefa regrese. Debemos respetarlo, dijo Laura. Luego, ordenó que todos volvieran a sus tareas y se sentó en su asiento. Luis examinó el sistema de seguridad y cámaras del patio, luego regresó al salón y se recostó en el sofá, observando a Laura que escribía inclinada sobre la mesa. Laura levantó la vista, vio a Luis y sonrió. «Señor Luis, ¿le gustaría beber algo?» Luis pensó un momento. «Un café, por favor». Un intenso aroma de café invadió las fosas nasales de Luis. «Aquí tiene, señor Luis, buen provecho». «Gracias», dijo Luis, tomando la taza y sorbiendo un poco. El café recorrió su boca, despertando cada papila gustativa, y al tragarlo lentamente, se sintió revitalizado. En un pasillo corto, había cuadros en la pared. Luis se acercó con la taza de café. Era un dibujo al lápiz de Isabella, hermoso, con ojos suaves y una sonrisa en los labios. Luis quedó profundamente atraído, mirando fijamente el retrato. De repente, un gato atigrado dorado saltó, y Luis se movió instintivamente para esquivarlo, haciendo que el café se derramara sin control. Luis reaccionó con agilidad, agarrando firmemente la taza, aliviado. Pero de repente notó que gotas de café habían manchado una parte poco visible del retrato. Se quedó aturdido, sudando en las palmas, esperando que nadie lo notara. Todo este proceso rápido y fluido fue visto por Laura, que siguió escribiendo sin hacer ruido. Sonó el móvil. «Abuela, buenas tardes. Teresa, esta noche vendré a cenar a tu casa». «Claro, abuela», inmediatamente aviso a Isabella para que regrese temprano. Isabella acababa de terminar de negociar con un cliente. Se sentó en su silla de jefa, organizar los pensamientos, sacó el certificado de matrimonio y miró la foto de Luis. «Es un hombre astuto», pensó de repente. ¿Será casualidad? ¿Habrá sido un plan urdido por él? Cuanto más pensaba, más le daba miedo. El grupo de 100.000 millones de yuanes que dirige Isabella, con negocios que incluyen empresas de Internet, fábricas de inteligencia artificial, novelas López, finanzas y valores, empresas de seguridad, cultura, deportes, es un gigante comercial que abarca múltiples áreas. Cualquier ligero movimiento en sus 100.000 millones de yuanes de activos es suficiente para causar turbulencias en la industria. Observará a Luis, y si detecta algún malintencionado, lo destruirá con medidas drásticas. «Cariño, la abuela vendrá a cenar esta noche, regresa temprano». Colgó el teléfono, sonrió con resignación. La abuela no está tranquila. Luego frunció el ceño. «Ese Luis», dice cariño tan dulce. Miró el certificado de matrimonio y negó con la cabeza. «Josefa, ven a mi oficina, tengo algo que discutir contigo». Josefa es la mejor amiga de Isabella, su consejera emocional, y trabaja en seguridad informática. «Laura, esta noche la abuela y Josefa vendrán a cenar, haz los arreglos». «Sí, jefa Isabella». Después de instruir a Laura, cogió un documento que le había traído la secretaria y lo leyó. «¿Tiene una cita, señorita de Clorer?» «La jefa está ocupada ahora», dijo la secretaria Isabel fuera de la oficina del director ejecutivo. Josefa llegó a la puerta. Isabel sabía que era la amiga de la jefa, pero debía cumplir con su deber. «La jefa me llamó por teléfono», dijo Josefa. Tras confirmarlo, entró en la oficina. Josefa se sentó de un golpe en la silla frente a Isabella, jadeando. «¿Qué pasa que tan apurado?» «Me casé esta mañana, y Luis se mudó a mi casa». Josefa no se sorprendió. Hace un tiempo, cuando la abuela los presionaba para casarse, hablaban casi todos los días al respecto. «Josefa, la abuela vendrá más tarde, ven a casa conmigo, ayúdame a observar a Luis, a ver si tiene algún propósito», dijo Isabella. A Josefa le encanta dar consejos, así que aceptó con agrado. Al oír el claxon del coche, señora María corrió para abrir la puerta del patio, y a través de la ventana abajo dijo: «Señorita, la anciana está en la casa hablando con el señor Luis, el abuelo, la señora, y también han llegado la señorita y los jóvenes». «Vale, lo sé. No pensé que mis padres y hermanos vinieran, la abuela no confía en mí», le dijo a Josefa. Josefa encogió los hombros. La anciana es terca, pero tiene buen ojo. «Entremos». «Abuela, papá, mamá, ¿han llegado?» «Abuela, buenos días, tío, tía», Isabella y Josefa saludaron a los mayores.
La conversación estaba animada, pero cuando los hermanos menores, Juan, Carlos y Martina, vieron a su hermana mayor, callaron de golpe. Después de sentarse, Josefa miró a Luis, que hablaba animadamente con los mayores, y se acercó. Hola, me llamo Josefa. Luis se levantó y se inclinó ligeramente. Me llamo Luis, y se estrecharon la mano. Laura se acercó a Isabella y susurró, jefa, la cena está lista, ¿podemos comenzar? Sí. Laura elevó la voz, anciana, señora, abuelo, pueden sentarse a la mesa. Todos se sentaron, la anciana tomó a Luis de la izquierda e Isabella de la derecha, los padres se sentaron junto a Luis, Josefa junto a Isabella, y el resto en orden. Platos servidos, 4 fríos, primer plato bulón con pepino, 4 calientes, 2 sopas, 4 platos de aperitivos salados. El chef Adrián se mantuvo confiado detrás de la anciana. La anciana probó el primer plato y sonrió satisfecha, sigue el mismo sabor, coman todos. Le puso un bocado a Luis, come bien, Teresa. Todos disfrutaron la comida. Juan murmuró, casarse con un desconocido, sin nada, mi hermana es lamentable. Isabella le lanzó una mirada severa, y Juan se tapó la boca asustado. Teresa, ya no necesitas tu trabajo, no vayas más a la empresa, dijo la abuela. Isabella lo arreglará, dijo. Abuela, no te preocupes, lo arreglaré, respondió Isabella. El padre de Isabella, Santiago, y su madre, Andrés. Sería mejor como asistente del director ejecutivo, dijo Santiago. Isabella le lanzó una mirada. Luis pensó, si realmente fuera asistente del director ejecutivo, podría integrarse rápidamente en el trabajo y la vida de Isabella, tener más oportunidades de demostrar sus habilidades. ¿Qué piensa Isabella realmente? Quizás no le guste. No hay prisa. Abuela, papá, no se preocupen, Isabella lo arreglará, haré lo que me diga, dijo Luis obedientemente, mirando a Isabella con ojos complacientes. Ese chico es inteligente, pensó Isabella, pero le lanzó una mirada de desprecio. Después de la cena, todos se marcharon. Otro día vendré a quedarme unos días, dijo la abuela. Después de despedirse, Isabella regresó al salón. Esta noche duermes en tu habitación, no subas al segundo piso, le dijo a Luis delante de Laura, y subió sola a descansar. Señor Luis, regrese a su habitación a descansar, si necesita algo, avíseme mañana. Buenas noches. Todo estaba arreglado, pero a Luis no le importó, estaba lleno de confianza. Capítulo 6 Guardia de seguridad. Para que Isabella me acepte, no puedo resignarme todo el tiempo. Tiene que saber lo capaz que es su esposo. Por la mañana, Luis se levantó, se lavó y se cambió de ropa casual, saliendo a dar un paseo. Buenos días, Laura. Se encontró con Laura en la puerta, que tenía una sonrisa profesional. Buenos días, señor Luis. ¿A qué hora es el desayuno? Ya está preparado, dijo Laura con una sonrisa que escondía algo inescrutable. Luis, sospechoso, se sentó a la mesa de inmediato. Poco después, la niñera sirvió el desayuno, había variedad, pero las porciones eran tan pequeñas que Luis las podría comer de un bocado. Evidentemente, no me prepararon para mí. Bueno, lo comeré igual, pensó, y comenzó a devorar los platos. Justo cuando Isabella llegó a sentarse, vio la mesa casi vacía. Esto es un disparate, exclamó, golpeando la mesa con los palillos, dispuesta a marcharse molesta. Cariño, perdóname. El desayuno era tan exquisito como una obra de arte que no pude resistir y me lo comí todo. No volverá a pasar, dijo Luis con una sonrisa astuta, pidiendo disculpas sin parar. El chef Adrián trajo apurado otra taza de caldo y un plato de comida, mirando a Isabella con vergüenza. Isabella comió un poco apuradamente y salió molesta. Más tarde, Laura fue a decirle a Adrián, a partir de mañana, prepara una porción más grande para el señor Luis. Señor Luis, la jefa ordena que vaya a la empresa a trabajar. Aquí tiene la dirección y el número de contacto. Debería ir ahora mismo. Mientras Isabella encendía el coche para marcharse, Luis salió corriendo, cariño, espera. Corrió detrás del vehículo y golpeó la ventanilla. Isabella bajó la ventanilla con resignación. Súbete, dijo entre dientes, no queriendo que los sirvientes se rieran de ella. Sí, cariño. Luis sonrió triunfante y se sentó en el asiento del copiloto, cerrando la puerta. El interior olía a perfume suave, una fragancia distante pero atractiva. Luis se movió un poco para encontrar una postura más cómoda.
El coche salió del complejo y se dirigió a la sede del grupo a gran velocidad. Luis miró a Isabella, concentrada en conducir, y le gustaba más cada vez. Isabella, atención al trato. En la empresa eres un empleado como los demás. Llámame jefa Isabella. Sí, jefa Isabella, dijo Luis, nervioso, y preguntó, ¿qué tipo de música le gusta escuchar en su tiempo libre? Isabella miró recto hacia adelante, fría, ¿a ti qué te importa? No hagas preguntas. Sí, jefa Isabella, pensó Luis, le declararé mi afecto para ver cómo reacciona. Jefa Isabella, aunque nos casamos por presión de la abuela, quiero cuidarte el resto de mi vida. Isabella se enfadó al instante, con voz helada, deja de pensar en tonterías. Primero averigua cuál es tu lugar. Si sigues hablando así, bájate ahora mismo del coche. Luis se tapó la boca rápidamente y guardó silencio. Entonces sonó la música del coche. De repente, una furgoneta saltó el semáforo rojo y se dirigió directamente hacia ellos. Isabella se asustó y perdió el control del volante, pero Luis reaccionó velozmente, agarrando el volante y frenando con fuerza. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto y el coche se desvió peligrosamente, evitando el choque. El conductor de la furgoneta frenó bruscamente, bloqueando el tráfico, y se oyó tocar bocinas y gritos. Isabella, aún asustada, se quedó quieta en el asiento. Cuando se recuperó, miró a Luis, quiso decir algo, pero al final se calló. Jefa Isabella, déjame conducir yo, propuso Luis. Ella asintió, y se cambió al asiento del copiloto. Siguiendo el GPS, Luis llegó al garaje subterráneo del Grupo Fernández y aparcó el coche. Jefa Isabella, voy a presentarme ahora mismo. Muy bien, respondió ella, su actitud ya más amable. Luis llamó por teléfono, hola, me llamo Luis. Me han enviado la jefa Isabella para presentarme. Por favor, ven al control de vigilancia en el sótano 1. Llegó a la sala de vigilancia, donde 3 personas estaban trabajando. ¿Está el gerente Diego? Aquí, dijo un hombre de mediana estatura, haciendo un gesto con la mano para que se acercara. Soy Luis, dijo, estrechándole la mano. Soy Diego. He recibido órdenes de la jefa, trabajarás en el departamento de seguridad. Te enseñaré el entorno y los procedimientos luego. Ahora tengo que salir un momento. Siéntate aquí y mira los monitores. Eduardo, ven aquí, gritó Diego. Un hombre entró corriendo, sí, jefe. Ayúdame a enseñarle a Luis los puntos importantes del trabajo. Los 3 subieron al ascensor hasta el piso 26. Al salir, se sintió una atmósfera fría y elegante, la zona de la oficina del director ejecutivo, el centro neurálgico del edificio. Esta área es nuestra máxima prioridad, dijo Eduardo, mientras Luis anotaba en un cuaderno. Luego subieron al último piso, donde el centro de datos tenía servidores en fila, con luces parpadeando. Bajaron al 25 para visitar el departamento de finanzas, luego al 12 para el centro de redes del edificio, y por último al sótano 1 para el control de incendios. De regreso a la sala de monitoreo, Diego pensó, Luis fue enviado por la presidenta materna, no lo puedo subestimar. Eduardo, reúne a todos los guardias para una charla, ordenó. Eduardo, cuñado de Diego, cogió el walkie-talkie, todos los guardias, asamblea inmediata en el hall del sótano 1 para un anuncio importante. En pocos minutos, 28 guardias se alinearon en el hall. Diego salió de la sala, hoy damos la bienvenida a un nuevo compañero, Luis. Un gran aplauso para él. Los guardias, que competían furtivamente por el rendimiento, recibieron la noticia con indiferencia. De repente, el teléfono de Diego sonó, era el gerente administrativo señor Fernández. Diego, el nuevo empleado Luis debe seguir los procedimientos normales. Ningún trato especial, ¿entendido? Si lo haces, serás castigado. Diego, cuñado del marido de señor Fernández, se sobresaltó, menos mal que llamó. Casi lo hago mal, se dijo, limpiándose el sudor de la frente. Luego, volviendo a la normalidad, le dijo a Luis, tu horario será turnos de 12 horas, en el día, estacionarte en la entrada del garaje y patrullar, en la noche, vigilar los pisos y controlar los monitores. Mantente en tu puesto. Sí, jefe. Luis pensó, ¿están jugando conmigo? ¿No valen las órdenes de Isabella? No, debe ser que mi esposa quiere probarme. Jugaré su juego, cariño, se dijo entre dientes, sonriendo. Capítulo 7 Patrulla por los pisos. Luis, Pedro, ustedes dos esta noche harán la patrulla por los pisos, ordenó Diego.
Pedro, un hombre gordo con cabeza redonda y cara de cerdo, confiaba en su fuerza bruta para intimidar a los débiles, pero era estúpido y malintencionado, famoso entre los 28 guardias por hacer travesuras inútiles. Luis se puso el uniforme de seguridad, agarró el walkie-talkie y los utensilios básicos. Pedro, mientras se vestía, miró con desdén a Luis, que ajustaba sus equipos con atención. Tengo que enseñarle quién manda aquí, pensó, sonriendo maliciosamente. Quizás hasta me llame jefe. Oye, chico, gritó Pedro, dándole un codazo a propósito, sígueme bien, no te pierdas, que no quiera ser objeto de burla. Luis frunció el ceño y lo miró como si fuera un cerdo juguetón, comprobando la batería del walkie-talkie en silencio. Llegaron al hall del primer piso, donde los pasos resonaban en el espacio vacío. Pedro se cruzó de brazos, arrogante, ¿ves? Parece simple, pero hay mucho que hacer. Si no sabes, hazme caso y te ahorrarás problemas. Luis solo gruñó. Pedro se molestó, este chico es testarudo. Lo arreglaré. Al llegar a la escalera, le dio un fuerte empujón, mira por dónde vas. No estorbes. Luis se apartó con agilidad y apretó los puños. En el segundo piso, Pedro empezó a presumir, antiguamente, yo solito peleaba con 6. Si me sigues, nadie te molesta. Luis sonrió ligeramente, mostrando un brillo feroz en los ojos, este tonto, lo eliminaría en un segundo. Mientras patrullaban, Pedro se quejó de que Luis era demasiado delicado y luego de que caminara demasiado lento. Al pasar una oficina, se detuvo, ¿por qué está abierta esta ventana? ¿Cómo patrullas tú? Gritó, acusando. Si el jefe se entera, te regañará. Luis respiró hondo, cerdo Pedro, basta de juegos. Pedro explotó, ¿qué dijiste? ¿Osas insultarme? Lanzó un puño, pero Luis se movió tan rápido que nadie lo vio. Pedro cayó al suelo, gritando de dolor, mientras Luis le pisaba la cabeza. Jefe. No, señor. Perdóname, no volveré a hacerlo. No habrá una segunda vez, dijo Luis fríamente. De repente, el walkie-talkie de Diego, ¿cómo va la patrulla? No se pierdan detalles. Pedro, soportando el dolor, jefe, estamos patrullando bien, no se preocupe. Después de colgar, tembló, si hubiera querido matarme, ya estaría muerto. Ahora, Pedro temblaba al oler el olor de Luis, siguiéndolo a distancia. De regreso a la sala de control, Pedro, aún dolorido, quitó los equipos y corrió a servirle agua y té a Luis, mostrando obsequiosidad excesiva. Mañana Luis trabajará de día en la entrada del garaje, ordenó Diego. Al salir del turno nocturno, Luis volvió en moto eléctrica al patio. Señora María abrió la puerta, ¿ha regresado, señor Luis? Sí, buenos días, señora María. Buenos días, señor Luis, dijo Laura. Desayuna después de asearte, ya está listo. Luis, cansado, se refrescó y volvió a estar en forma. Buenos días, cariño. Isabella, que estaba desayunando, le lanzó una mirada fría. Luis se sentó y vio su plato, no tan exquisito, pero apetitoso. Hoy trabajo de día, ¿puedo ir contigo en coche? No, tengo cosas que hacer. Búscate la manera. ¿No quiere que la acompañe? Inventa excusas. Pronto me rogará que la lleve, pensó Luis. Mientras Isabella se marchaba, Luis terminó el desayuno y descansó en el salón. Sonó el móvil, era Dolores. Luis, ¿ha regresado tu esposa? Quiero invitarla a casa a comer, prepararé platos buenos. Luis no quiso preocuparla, estará estos días, te llamaré para ir. Después de colgar, Luis reflexionó, ¿cómo hacer que Isabella vaya a casa conmigo en 2 días? Capítulo 8 Puesto de guardia. Luis se puso el uniforme de seguridad y llegó a su puesto de trabajo del día, la cabina de entrada del parking, donde coordinaría el tráfico, operaría la barrera y saludaría con un saludo estándar. Para matar el tiempo, sacó el móvil y comenzó a jugar a un juego. De repente, 2 Maybach negros se acercaron lentamente, mientras una furgoneta intentaba salir y chocó con un coche que hacía marcha atrás, bloqueando la entrada por completo. Con el paso del tiempo, más coches se acumularon y el caos se extendió. Luis, molesto por su asignación laboral, pensó, dejaré que el caos dure un poco para luego resolverlo y demostrar mi eficacia. Así, mi esposa se sorprenderá y me ayudará a convencerla de ir a casa de mi hermana. Estaba complacido con su astucia cuando el teléfono de Isabella sonó, era el cliente importante, señor Son. Isabella.
Llevamos 6 minutos esperando en la entrada, no podemos entrar ni salir, gruñó Son antes de colgar. Isabella, furiosa, llamó a Diego, que corrió al lugar del atasco. Ella también llegó y, al no ver a Luis, se acercó a la cabina, lo encontró jugando con el móvil. Él la vio y sonrió nervioso, sabiendo que había metido la pata. Isabella le lanzó una mirada fulminante que lo hizo temblar. Con la ayuda de todos, el tráfico se despejó rápidamente. En la oficina del director ejecutivo, Isabella se disculpó apresuradamente con Son, mientras guardaba rencor contra Luis sin que él lo supiera. Luis. Llamó Josefa al entrar en el parking. Él le saludó con un saludo estándar. ¿No te asignaron al departamento de seguridad? ¿Por qué estás aquí? Fue una orden de arriba, dijo Luis, señalando hacia arriba con el dedo índice. Josefa pensó, ¿será Isabella? Josefa, CEO de Cloud Shield Cybersecurity, recibió una llamada de auxilio del Departamento de Seguridad Informática del Grupo Fernández. De repente, todas las pantallas de la torre se apagaron y las luces de emergencia parpadearon. El experto Sang Jun intentó diagnosticar el fallo, pero el sistema estaba muerto, como cortado por una mano invisible. Josefa llegó con su equipo, dividámonos. Grupo 1, ayude a Sang Jun a reconstruir la red. Grupo 2, revise los servidores de respaldo y las copias de seguridad. Busquemos huellas del hacker en el código. Al mediodía, en el comedor de la empresa, Luis cogió su plato y se sentó en una mesa vacía. Detrás de él, 2 empleados murmuraban, ¿has oído? La jefa se casó. ¿Qué? La presidenta, la mujer más bella de la empresa, ¿se casó? ¿Con quién? ¿Algún millonario joven? Luis sonrió en secreto, su esposo está aquí mismo. Si lo supieran, se desmayarían. De repente, Eduardo se sentó frente a él, este asiento está ocupado. Ve a comer a la cabina, tu puesto no puede quedarse vacío. Luis, que acababa de meterse en problemas por la mañana, se levantó sin protestar y regresó a la cabina, cantando mientras comía. Al devolver los platos, se encontró con Josefa, que tenía el ceño fruncido. Hola, señorita Victoria. ¿Tiene problemas? No te importa. La red de la empresa fue hackeada, está totalmente caída, dijo ella. Quizás sí que importe, repuso Luis. Sé un poco sobre seguridad informática. ¿Eres hacker? Poco más o menos, admitió. Josefa, impulsiva, lo arrastró al ascensor, ven. Luis, en una misión inesperada, se sumergió en el código. Después de horas de batalla, un hacker de 2024 contra uno de 2012, encontró la debilidad del intruso, contrarrestó el ataque, recuperó el control del sistema y salvó los datos cruciales. La red volvió a la normalidad. Diego llegó corriendo y lo agarró del brazo, abandonaste tu puesto. Voy a denunciarte y quitarte el bono de asistencia perfecta. Gerente Diego, deberían premiar a Luis, no castigarlo, intervino Josefa. ¿Premiarlo? ¿Está usted loca, señorita Victoria? Estoy siguiendo las reglas. Luis arregló la red y restauró los datos. ¿No merece un premio? Diego no podía creer que Luis supiera de informática. De repente, la secretaria Isabel llegó con una carta, por violar gravemente las reglas de la empresa, se rescinde su contrato laboral. La jefa Isabella le envía esto. Es un error. Vamos a explicarlo, dijo Josefa, llevando a Luis a la oficina de Isabella. Ella lo vio y gritó, salga. Josefa contó la historia, exagerando un poco los méritos de Luis. Isabella, escuchando a su amiga, cambió de expresión, de enojada a neutral, y luego volvió a ser fría. ¿Entonces hay que premiarlo? La empresa premia y castiga según los méritos. Vamos a decir que el mérito cancela el error. Regrese al departamento de seguridad. Luis pensó, ¿es esto ser justo? Bueno, al menos no me echan, y mi esposa no me odia. Eso es un premio. Gracias, jefa Isabella. Bájese. Al salir, saludó a Isabel con alegría. Ella, perpleja, miró su espalda. ¿Por qué está tan feliz después de ser injustamente acusado? De regreso al departamento, Diego, que ya había recibido la notificación, revocó todas las sanciones. Hermano, antes fue un malentendido mío. Por favor, ten paciencia. En el futuro, si hay algo, solo dilo, seguro que te ayudaré, dijo, abrazándolo y apretando su mano con obsequiosidad. El móvil de Luis sonó, hola, señorita Victoria.
Quedan 10 minutos para el final del turno. Ven a verme enseguida. Hermano, ve, yo cubro tu puesto, ofreció Diego. Capítulo 9. Volver a casa juntos. Manuel se acercó a un Audi S8, abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto de un solo movimiento. Señorita Victoria, ¿qué me busca?, preguntó. Gracias. Pídame lo que quiera, haré todo lo posible por satisfacerle, respondió Andrés. Quiero que me deba una gran deuda de gratitud, que me sea útil en el futuro. Para mí no es un gran problema, pensó Andrés mientras invitaba a Manuel a tomar café. Ella sintió un escalofrío interior. Es tan generoso. Debo tratarle con cuidado, podría ser útil más adelante. El Audi S8 salió de la empresa de Raúl y se dirigió al Café Tropical de Ciudad M. Manuel estaba sentado en el amplio asiento del copiloto del Audi S8. Por fuera, Andrés parecía tranquila, pero por dentro estaba muy cautelosa. Con el rabillo del ojo, observaba a Manuel y pensaba, este hombre es impredecible. Resolvió un problema técnico tan difícil sin apenas esfuerzo, y siempre dice que fue por suerte. ¿Está tratando de engañarme a mí? Mentira, está intentando engañar a su señora, se maldijo interiormente. Por su parte, Manuel parecía relajado, apoyado en el asiento y mirando las calles que pasaban velozmente por la ventana, pero en realidad estaba pensando en Andrés. Sonrió fríamente, esta Andrés empezó a interrogarme desde que subimos al coche, ¿cree que no me doy cuenta? Pero ya que ella quiere jugar, yo la acompaño. Veré qué quiere conseguir de mí y aprovecharé para averiguar todo sobre ella. Ajustó un poco su postura, sonrió cortés pero distante, y se preparó para el tema que Andrés estaba a punto de plantear, con los nervios a flor de piel para responder a cualquier prueba. El vehículo entró suavemente en el parking. Al entrar en el café tropical, el intenso aroma de los granos de café de primera calidad recién tostados se mezclaba con el fresco olor de las plantas raras en cada rincón. Un arroyo artificial hecho de piedra natural de alta calidad fluía suavemente, y los guijarros preciosos en el fondo brillaban con la luz tenue, mezclándose perfectamente con los sonidos de los pájaros tropicales que sonaban a su alrededor, como una experiencia auditiva inmersiva. Dentro, mesas y sillas de madera talladas con cuidado, hechas de palo de rosa de Hainan de 100 años, estaban dispuestas de manera espontánea. Aquí, en cada momento se podía sentir la perfecta fusión de la naturaleza y el lujo de la madera de primera calidad, cómodo y relajado. Lo que Manuel no sabía era que este exclusivo club de Ciudad M pertenecía a su esposa, la presidenta dominante Raúl. Manuel eligió una mesa junto a la ventana con vista al mar. Cuando se sentaron, el gerente se acercó con alegría y dijo, «Señorita Victoria, buenos días. Ha pasado mucho tiempo desde su última visita». «Estaré encantado de atenderle», dijo el gerente. «Sí, Oscar, cuida bien a mi amigo», respondió Andrés. «No se preocupe, señorita Victoria». «¿Qué desea pedir, señor?», preguntó Oscar a Manuel. «Una taza de café Blue Mountain», respondió Manuel. «¿A usted le sigue gustando el café Kopi Luwak, señorita Victoria?», preguntó Oscar con familiaridad. Andrés asintió ligeramente. Las personas que acudían aquí eran ricas y poderosas, y Andrés era una cliente VIP con tarjeta de oro. Al poco tiempo, el gerente Tian y una joven y bonita camarera trajeron los cafés. El intenso aroma del café envolvió sus narices, intentando despertar sus papilas gustativas. Sipó un poco de café, luego Andrés levantó la mirada hacia el imponente paisaje marino fuera de la ventana y dijo con indiferencia, «Manuel, te he llamado hoy porque tengo un problema complicado y quiero escuchar tu opinión». Manuel dejó la taza de café Blue Mountain que había probado un poco, se sentó recto y sonrió con falsa modestia, «Señorita Victoria, es usted muy amable. Hábleme, y haré todo lo posible por ayudarle». Andrés acarició suavemente la taza de café con los dedos, y un ligero signo de preocupación cruzó su mirada. La empresa está negociando una colaboración con una gran empresa nacional. Las condiciones que ofrecen son muy tentadoras, pero exigen un alto nivel de seguridad informática, incluso un poco estricto, y las responsabilidades de indemnización son muy grandes. Con un pequeño error, podríamos caer en una trampa. Manuel frunció ligeramente el ceño, reflexionó un momento y dijo, «Señorita Victoria, soy un guardia». «No entiendo mucho de esto», Andrés hizo un gesto para detenerlo, «¿es necesario que me hagas el tonto?». Al ver la expresión seria de Andrés, Manuel dejó de fingir, «¿Qué necesitas que haga?». Un destello de alegría cruzó los ojos de Andrés, «Vaya, qué listo es este chico». «Señorita Victoria, si necesita algo en el futuro, solo tiene que decirme. Por ahora,
Mi prioridad es proteger a mi esposa Raúl, dijo Manuel. Andrés sonrió con aprobación, cerrando ligeramente los ojos. Raúl es mi mejor amiga. Si necesitas mi ayuda, avísame. Genial, ¿otra aliada? Entonces, será más fácil que las cosas salgan bien con mi esposa. Este café ha valido la pena, pensó Manuel, y se apuró a agradecer. Gracias, señorita Victoria. De lejos se acercaba una persona corpulenta, con una cara grande y orejas muy notables. Sonreía antes de hablar, con una sonrisa de Buda Maitreya, y estaba rodeada de guardaespaldas, lo que daba un aire imponente. El ruido llamó la atención de Andrés, que al mirar hacia allá, se levantó de inmediato y acercóse. Señor Ay, buenos días, saludó mientras se acercaba, pero los guardaespaldas la detuvieron. Señorita Victoria, dijo el hombre gordo, indicando a los guardaespaldas que la dejaran pasar, extendió su gruesa mano para estrecharla. ¿Qué haces aquí? Estoy charlando con un amigo. El presidente del banco de inversiones Ayan, Ai Wakiang, era otro multimillonario de 1.000 millones en Ciudad M, el tercer heredero de una dinastía bancaria, de 36 años. Tenía un ojo para las inversiones, duro y preciso, pero su vida era disipada, jugaba pero no se casaba, y aún no tenía una esposa formal. En los lugares de placer no tenía moderación, mostrando su frivolidad y licencia. Apodado cazador de corazones. Había estado codiciando la belleza de Andrés durante mucho tiempo, y el banco Ayan era un gran cliente de Andrés. ¿Estás sola?, preguntó. Estoy con un amigo, respondió Andrés, señalando a Manuel, que seguía absorto en su café. La gruesa mano de Ai Wakiang acarició la de Andrés, y al final la soltó con disgusto, luego se marchó apresuradamente, preocupado. Al regresar a su asiento, Manuel preguntó, ¿os conocéis bien? Es un gran cliente mío, Ai Wakiang del banco Ayan, respondió Andrés. De repente, el móvil de Andrés sonó. ¿Dónde estás? Estoy en el café tropical. Ven a la empresa, necesito hablar contigo de algo. Raúl me pide que vuelva a la empresa, vámonos, dijo Andrés. Al salir del café tropical, entraron en la oficina de la presidenta. Raúl estaba sentada en su silla y al ver a Manuel, frunció el ceño. Sal fuera, tenemos que hablar. La abuela me dijo que mañana nos mudaremos, probablemente para vigilar si vivimos separados o no, dijo Raúl a Andrés. ¿Qué podemos hacer? Andrés se inclinó y le susurró algo al oído. Raúl asintió satisfecha. Vamos a hacerlo así. Las dos salieron de la oficina de la presidenta y se dirigieron al ascensor. De lejos vieron a Manuel esperando tranquilamente en la puerta del ascensor. Señora, saludó humildemente, sonriendo, espere en la salida del parking, volveremos juntos a casa. La abuela volverá hoy. Al oír que iban a volver juntos a casa y que la abuela también iba, Manuel se alegró, se inclinó con deferencia, sonriendo, y se frotó las manos emocionado. Que tenga un buen día, señora Jian, gritó alto a propósito. Manuel había recibido una llamada de la abuela antes, pero fingía no saber nada. Mientras caminaba hacia la salida del parking, pensaba en lo que podría pasar. Después de esperar un rato en la salida, Raúl dijo fríamente, subir. Manuel se sentó en el asiento del copiloto de un solo movimiento. Señora Jian, déjeme conducir. Siéntese quieto y cierre la boca, le espetó con frialdad, lanzándole una mirada asesina. Manuel se apuró a cubrirse la boca con la mano, y le lanzó una mirada juguetona a Raúl. En el camino, Raúl dijo, necesito hablarte de algo. Sí, respondió Manuel. Mi hermana me ha estado presionando mucho estos días para que vayamos a cenar a su casa. ¿Qué hacemos? Al oír que la hermana la invitaba a almorzar, una leve ternura cruzó el rostro de Raúl. Que venga a casa mañana. Gracias, esposa, se alegró Manuel en el interior. Se apuró a coger el móvil para avisar a su hermana Natalia, quien estaba haciendo los quehaceres en casa. Al recibir la llamada de Manuel y enterarse de que al día siguiente conocería a su cuñada, a la que no había visto porque se casaron deprisa, se emocionó tanto que no supo qué hacer. Se dio un golpe en la frente. Calma, tengo que ir con clase. Buscó en el armario ropa decente para su marido, su hijo y ella misma. Había estado en casa durante mucho tiempo, no salía a compromisos, y la ropa que antes consideraba decente ya no le servía o estaba vieja. Natalia pensó detenidamente, sacó la tarjeta de crédito y decidió ir de compras al día siguiente. Capítulo 10. El accidente del automóvil de lujo. En la calle comercial más concurrida de Ciudad M, la multitud era tan densa como una colonia de hormigas descontrolada, y todo estaba atascado.
Las tiendas a lo largo de la calle estaban amontonadas una junto a otra, con vitrinas llenas de todo tipo de objetos y carteles coloridos que brillaban bajo el sol, llamando mucho la atención. Natalia se perdía entre la multitud, con varias bolsas de compras llenas en las manos, que contenían ropa nueva cuidadosamente seleccionada para su familia. Al día siguiente, su hermano Manuel y su cuñada Raúl la invitaban a almorzar en casa, y ella estaba tan contenta que caminaba con energía, deseando que toda la familia se vistiera elegantemente para la cita. Sin embargo, la desgracia llegó de repente. Natalia caminaba apurada y no vio un BMW estacionado en la acera. De repente, un fuerte «bang» se oyó, Natalia fue arrojada hacia adelante, y las bolsas de compras volaron por los aires. Algo puntiagudo en una bolsa rayó la brillante carrocería del BMW, dejando una larga marca. La puerta del coche se abrió de golpe con un voz, y un hombre alto y robusto, con carnes gruesas en el rostro, salió furioso. Llevaba un collar de oro grueso y pesado colgado al cuello, que brillaba bajo el sol, pareciendo un matón. ¿Has puesto los ojos en el culo? ¿Sabes qué coche es este? ¿Puedes pagarlo? El hombre gritó a los gritos, con una voz aguda y penetrante, que atrajo al instante la atención de los transeúntes, quienes miraban con curiosidad y sorpresa. Natalia, asustada por el incidente repentino, palideció y sus piernas se volvieron tan flojas como fideos, casi no podía mantener la estabilidad. No se preocupó por el dolor en el cuerpo, y su voz temblaba como si estuviera en una criba, con un tono lloroso, L. Lo siento mucho, no lo hice a propósito, no lo vi. Mientras hablaba, se agachó apresuradamente para recoger las cosas esparcidas en el suelo, con los dedos temblando de nervios. Pero el hombre la agarró del brazo con fuerza, como si quisiera romperle los huesos, y dijo con odio, ¿crees que con un «lo siento» se acaba? Reparar ese rasguño costará al menos varios miles de euros. Si no me das el dinero hoy, no te irás de aquí. Al oír que tenía que pagar varios miles de euros, Natalia sintió que delante de sus ojos se oscureció y casi se desmayó. Sus labios temblaban sin parar, y casi suplicó, «Señor, realmente no tengo dinero, soy una ama de casa común, esta ropa es para mi familia». El hombre no escuchó ni una palabra de su explicación, y gritó como un sinvergüenza, «¿No tienes dinero? Entonces dame tu documento de identidad y tu dirección, iré a tu casa a cobrar». Natalia no tuvo más remedio que darle el documento de identidad con manos temblorosas. Mientras el hombre anotaba la información, no paraba de maldecir, con palabras tan feas como posibles. El hombre se quedó esperando a que llegara la familia de Natalia, y amenazó que si no venían, iría a su casa a buscar el dinero. Natalia se derrumbó en el suelo, y las lágrimas comenzaron a fluir y llorando a lágrima viva. Después de llorar un rato, recordó que tenía que llamar a su marido. Sacó el móvil con prisas y marcó su número. «Hola, marido, yo, he tenido un accidente». Tan pronto como la llamada se conectó, Natalia comenzó a sollozar, sin aliento. «¿Qué pasa?» «No te preocupes, cuéntamelo despacio». Al principio, la voz del marido por teléfono sonaba preocupada. Natalia contó entre sollozos lo sucedido, pero antes de terminar, el tono de su marido cambió de repente. «¿Cómo puedes ser tan descuidada? No puedes hacer ni esto bien. Yo trabajo como un perro fuera todo el día, y tú me metes en este problema». La voz del marido sonaba tan penetrante por el teléfono como un cuchillo que apuñalaba el corazón de Natalia. «Marido, ¿qué hacemos? Dice que vendrá a casa a cobrar, no tenemos tanto dinero para pagar». Natalia estaba llena de resentimiento, y su voz estaba llena de impotencia. El marido se quedó en silencio por un momento, luego dijo con impaciencia, «No puedo hacer nada, pide dinero prestado a Manuel tú misma. Tu hermano se casó con una mujer rica, ¿no puede ayudarnos con esto?». Después de decir eso, colgó el teléfono con un plaf. Natalia sostuvo el móvil, sentada allí como en trance, y las lágrimas volvieron a empañar sus ojos. Tenía miedo y tristeza en el corazón, pedir dinero prestado a su hermano le resultaba muy vergonzoso. Siempre había querido mostrarle a su hermano que estaba bien, pero ahora tenía que pedirle ayuda por este incidente. Justo cuando Natalia se sentía desesperada, su hija Linjoe se recuperó del susto anterior. Al ver a su madre sentada en el suelo llorando, los ojos de Linjoe se enrojecieron al instante, corrió llorando hacia Natalia y la abrazó, «Mamá, ¿te has herido?». Luego se volvió hacia el hombre, agarró su brazo y suplicó llorando, «Tío, por favor, no le hagas daño a mi mamá, realmente no lo hicimos a propósito, no tenemos tanto dinero para pagar».
Pero el hombre soltó bruscamente la mano de Lin Yue y dijo con odio, deja de fingir ser lamentable, si no pagas, esto no acaba. En ese momento, un Audi S8 negro se detuvo lentamente en la acera. La puerta se abrió, y Andrés bajó del coche. Pasaba por allí y se vio atraída por la apariencia lamentable de Natalia y la actitud arrogante del propietario del coche. Andrés frunció el ceño y se dirigió hacia Natalia y el propietario. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Andrés era clara y serena. El propietario miró de arriba abajo a Andrés, vio que vestía elegantemente y conducía un coche de lujo, y sintió un golpe en el corazón. Cuando miró bien la cara de Andrés, su expresión cambió de repente, y la arrogancia en su rostro desapareció al instante, reemplazada por una sonrisa de complacencia. Resultó que era un subordinado de Ai Guaqiang, había visto a Andrés antes y sabía que su posición era muy especial. Señorita Victoria, realmente es como si el agua arrasara el templo del dragón. Esto es un malentendido. El hombre tartamudeó, con una sonrisa más fea que el llanto en el rostro. Andrés escuchó la historia y frunció los ceños, mirando al propietario como si quisiera verlo a través. Pagar está bien, pero primero ve al hospital a curarte, a ver quién paga a quién al final. Sacó el móvil de la bolsa con calma y marcó el número del vicepresidente del Hospital Médico de Ciudad M, director Sin, una amiga mía fue atropellada por un coche, hay que indemnizar. Después de colgar el teléfono, el propietario pensó, esta señorita Victoria no se puede ofender, todavía tenía que ir al hospital, esto es una trampa, tendré que pagar yo. Entonces, se inclinó repetidamente ante Andrés y Natalia, pidiendo disculpas con una sonrisa, y toda la arrogancia anterior había desaparecido por completo. Mientras el propietario estaba ocupado haciendo disculpas falsas, el móvil que llevaba en la cadera sonó de repente, con una canción infantil alegre, Dos tigres. En un momento tan tenso y embarazoso, la música sonaba especialmente discordante, y los transeúntes no pudieron evitar reírse. El propietario trató de apagar el móvil con prisas, pero por nervios no pudo, y su pánico fue como un hormiguero en el fuego, haciendo que la gente se riera aún más. Incluso Natalia y Lin Yue no pudieron evitar sonreír entre lágrimas. Natalia agradeció muchísimas veces y se preparó para irse. Andrés había visto la información de la identidad de Natalia y sintió curiosidad, así que decidió probarla, con una sonrisa misteriosa en el rostro. ¿Conoces a Manuel? Mi hermano se llama Manuel, no sé si es la persona que dices. Natalia pensó, ¿cómo puede una persona común como yo conocerle? Después de resolver el incidente, Natalia se despidió de Andrés y se fue a casa con su hija. Pero al llegar a casa, seguía estando inquieta y no se sentía tranquila en absoluto. Capítulo 11. Cena familiar. El sol brillante entraba a través de las grandes ventanas acristaladas, iluminando la lujosa oficina de Raúl. Raúl estaba sentada detrás de un amplio escritorio, golpeando ligeramente la superficie con los dedos, mirando fríamente a Manuel, quien estaba de pie frente a ella. Manuel, te he llamado para que firmes un acuerdo. Después de hablar, Raúl cogió un documento de la mesa y se lo entregó a Manuel. Manuel se preguntaba qué pasaba mientras cogía el documento y lo abría. En él estaba escrito acuerdo de renuncia a los derechos de herencia. El acuerdo establecía que si Manuel lo firmaba, renunciaría a todos los derechos de herencia de los bienes adquiridos durante y después del matrimonio con Raúl, incluidas las propiedades, las acciones de la empresa y los depósitos, y no podría arrepentirse en ninguna circunstancia, de lo contrario tendría que pagar una gran indemnización. Señora Jian, esto. Manuel levantó la cabeza, con una expresión de shock en el rostro. No hables más, o firmas, o terminamos este matrimonio de convenio ahora mismo. Raúl lo interrumpió fríamente, sin dejar lugar a negociación en su mirada. Manuel no había ido por el dinero en primer lugar. Cuando aceptó casarse con Raúl por convenio, solo quería tener un pequeño hogar en esta gran ciudad donde pudiera protegerse del viento y la lluvia. Después de todo, en una gran ciudad como esta, tener un hogar estable era lo más importante. Además, la primera vez que vio a Raúl y supo que era una presidenta hermosa, Manuel pensó que valía la pena, incluso estaría dispuesto a pagar por ello. Al pensar en esto, Manuel se lo explicó a sí mismo de repente, levantó la comisura de los labios y mostró una sonrisa despreocupada. No dudó ni un segundo, cogió un bolígrafo y firmó su nombre en el acuerdo con unos pocos trazos rápidos. Señora Jian, ¿cree que regatearía por estos bienes contigo? Manuel dejó el bolígrafo, se reclinó en la silla y miró con un toque de broma. Nunca he ido por el dinero. Tener un lugar para vivir es suficiente. Raúl frunció ligeramente el ceño, con un destello de sorpresa en los ojos.
Pensaba que Manuel buscaría excusas para evadir, o incluso aprovecharía la ocasión para hacer exigencias excesivas. Pero el hombre de delante había firmado el acuerdo tan de buen grado, lo que fue muy inesperado para ella. No pensaba que fueras tan directo. Raúl dijo fríamente, tratando de esconder la sorpresa en su interior. Señora Jian, probablemente no sepas que la primera vez que te vi y supe que eras una presidenta hermosa, pensé que era una ganga. Manuel sonrió, con un destello de astucia en los ojos. Incluso estaría dispuesto a pagar por ello. ¿Quién no envidiaría casarse con una hermosa mujer como tú? La cara de Raúl se ruborizó ligeramente, giró la cabeza y gruñó, deja de hablar tonterías, es solo un matrimonio de convenio, no pienses demasiado. Aunque lo dijo con la boca, las palabras de Manuel le hicieron sentir algo diferente en el corazón. Sí, señora Jian, no se preocupe, tengo claro. Manuel se levantó, se estiró y dijo, pero en el futuro, tendré que molestarle mucho, después de todo, ahora también soy su marido legal. Viendo la actitud despreocupada y segura de sí mismo de Manuel, Raúl no pudo evitar sentirse curiosa, ¿era este hombre realmente ingenuo o escondía algún secreto? Tenía la sensación de que este guardia ordinario podría traer cambios inesperados a su vida. En ese momento, Natalia llegó a casa, sintiéndose muy agraviado, y le contó a su marido Francisco el incidente de la raspadura del coche de lujo durante el día. Después de escuchar, Francisco no solo no la consoló, sino que se enfadó mucho, señalándole el nariz a Natalia y gritando, ¿cómo puede ser tan inútil? Arruinar una cosa tan simple y tener que preocuparme yo también. Natalia bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos, sin atreverse a responder. Justo en ese momento, Natalia recibió una llamada de Andrés, que dijo que el asunto de la compensación se había resuelto y solo tenía que pagar 8.000 euros. Natalia se alegró mucho y se apuró a contar la buena noticia a Francisco. Francesco dejó de gritar, su expresión se suavizó un poco y murmuró, «Tienes suerte». Al día siguiente, la abuela llegó al lugar donde vivía Raúl. Manuel, al ver a la abuela, inmediatamente sonrió ampliamente y la recibió con entusiasmo, «Abuela, por fin has llegado, te he echado de menos». Mientras hablaba, tomó cariñosamente el brazo de la abuela. Después de sentarse, Manuel y la abuela charlaron animadamente, desde anécdotas de la infancia hasta la vida reciente, de todo. Manuel hablaba con entusiasmo, la abuela rió tanto que no podía cerrar la boca, con los ojos entrecerrados. Raúl, sentada a un lado, los miraba en silencio, como si fuera una extraña. Manuel también miraba con orgullo a Raúl de vez en cuando, con una mirada que parecía decir, ¿lo ves? La abuela y yo somos muy cercanos. De repente, Raúl sintió un impulso de ira, viendo cómo Manuel se complacía ante la abuela, sintió un poco de envidia. ¿Es solo un guardia? ¿Puede competir conmigo? En unos meses, cuando termine el convenio, tendrá que marcharse. Pensó Raúl en su interior. Por la tarde, Natalia, Lin Yue y Francisco llegaron a la casa de Manuel. Una copiosa cena estaba a punto de comenzar. En el amplio comedor, una larga mesa estaba llena de platos exquisitos. El chef Adrián, vestido con un uniforme blanco y un alto gorro de chef, se acercó con orgullo y comenzó a presentar los platos. Estimados huéspedes, el primer plato que les presento hoy es crema de espinacas y tofu, hecha con jugo de espinacas frescas y tofu de alta calidad, con una textura muy suave y rica en nutrientes. Este es gambas al ajo dorado con fideos de arroz, cada gamba está cuidadosamente tratada, cubierta con ajo dorado y fideos, que huele muy bien, y también pastel de osmanthus cristalino, hecho con mi receta exclusiva, suave y dulce, se derrite en la boca. Adrián habló sin parar, con una sonrisa segura en la cara. La mayordoma Laura y la niñera señora María estaban ocupadas alrededor, sirviendo vino y entregando toallas, con un servicio muy atento. La cena comenzó, todos levantaron las copas para brindar. Natalia miró la mesa llena de comida, con muchas emociones en el corazón, recordando lo sucedido ayer, como si estuviera en un sueño. Contó la historia a Manuel y Raúl, especialmente mencionando la ayuda de Andrés. Manuel, después de escuchar a su hermana, supo que Andrés le había ayudado y estaba muy agradecido, sintiendo que tenía un destino especial con la señorita Victoria. Lin Yue estaba comiendo felizmente cuando se atascó con un trozo de camarón, la cara se puso roja y no paraba de toser. Francisco se asustó y comenzó a golpearle la espalda, gritando al mismo tiempo, «Tómalo, tómalo». En ese momento, Manuel actuó rápidamente, cogió una copa de agua y se la entregó a Lin Yue con una sonrisa, «Yue, no te apures, bebe despacio».
Pero Linjo estaba demasiado apurada, cogió el agua y bebió un trago grande, pero el agua se le metió en la nariz y escupió, salpicando la cara a Francisco. Todos se quedaron en silencio y luego se rieron mucho, la atmósfera tensa se volvió relajada y agradable de repente. A mitad de la cena, el móvil de Raúl sonó de repente. Ella lo cogió y su expresión se volvió seria poco a poco. Después de colgar, miró a Manuel con una mirada más compleja. Resultó que la empresa se encontraba con un gran problema, y solo la solución que Manuel había mencionado antes podía funcionar. Raúl pensaba que Manuel era solo un guardia ordinario, pero no esperaba que tuviera una idea tan brillante. No pudo evitar dudar de la identidad de Manuel y comenzó a mirarlo de nuevo. La abuela miró a todos y sonrió. Hoy es difícil que toda la familia se reúna, espero que en el futuro seamos todos armoniosos. Raúl, Manuel, ustedes deben esforzarse, todavía espero tener nietos. Abuela. Raúl dijo con vergüenza. No te preocupes, abuela, haremos el esfuerzo. Raúl dijo, y le lanzó un severo mirada a Manuel. Todos se rieron mucho, y la cena continuó en ansias y risas, y la actitud de Raúl hacia Manuel comenzó a cambiar lentamente debido a esa llamada inesperada. Natalia estaba sinceramente contenta por su hermano, pensando que su cuñada era tan excelente que parecía un sueño. Francesco siempre ha estado adulando a Juan, quien parecía muy agradable, con una sonrisa siempre en la cara. La abuela y Natalia charlaron felizmente, y Raúl, que normalmente parecía fría, tuvo una actitud muy amable hacia Natalia. Linjo encantaba estar con su tío Manuel, y tenían una muy buena relación. La atmósfera de la cena fue siempre cálida y alegre, todos comían y hablaban, riéndose sin parar. Después de recuperarse, Linjo se centró en comer sus platos favoritos. Aunque Raúl hablaba y reía con todos por fuera, en el fondo pensaba en el problema de la empresa. Miró a Manuel en secreto, viéndole charlar tan feliz con su familia, sin ningún tipo de arrogancia, como un chico ordinario, pero al pensar en la solución que podía resolver la crisis de la empresa, sentía que escondía un secreto desconocido. Francesco intentó acercarse a Raúl durante la cena, pero Raúl estaba totalmente concentrada en los asuntos de la empresa y solo respondió cortésmente. Francisco se sintió un poco avergonzado después de varios intentos fallidos, y solo pudo comer en silencio. Natalia miró a su hermano y a Raúl, sintiéndose muy aliviada, y secretamente llevó a Manuel a un lado y le dijo en voz baja, Teresa, Raúl es una buena chica, debes valorarla mucho y no defraudarte. Manuel sonrió y asintió, hermana, no te preocupes, tengo claro. Después de la cena, los invitados se marcharon uno por uno. Raúl regresó al salón, y la abuela dijo, Raúl, Manuel, descansad, me voy a dormir. La abuela urgió a Raúl, quien le dijo buenas noches y regresó a su habitación, y Manuel también entró en el dormitorio. Manuel entró por primera vez en el dormitorio de su esposa, sin cortesía, se acostó directamente en la cama. Baja. Raúl lo reprendió en voz baja y severa. Durante el tiempo que la abuela esté aquí, dormirás en el suelo del baño, y por la noche cerraré la puerta con llave desde fuera. No pienses nada raro, tengo un arma contra lobos, mejor que te portes bien. Manuel negó con la cabeza resignado, y dijo, sí, señora. Pero en el fondo pensaba estoy un paso más cerca de mi esposa, aunque resignado pero también satisfecho. Capítulo 12. Otra pierna de pollo. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, el sol aún no iluminaba completamente la habitación cuando Isabella fue despertada por un insistente timbre de teléfono. Señora Fernández, los competidores parecen haberse dado cuenta de que están probando la solución propuesta por Luis y han comenzado a planificar en contra de ella. Ahora la situación se ha vuelto más complicada, dijo con ansiedad un alto directivo del grupo. Isabella colgó el teléfono, frunció el ceño con fuerza y su dependencia y curiosidad hacia Luis crecieron cada vez más. En ese momento, Luis acababa de asearse en el baño cuando escuchó a Isabella hablando por teléfono en el salón. Se asomó discretamente y al ver su expresión ansiosa, se sintió inquieto y pensó que ya no podía ocultar sus habilidades y recursos. Isabella entró en el dormitorio y preguntó directamente, Luis, la situación de la empresa empeoró, los competidores han comenzado a contraatacar, ¿tienes alguna otra idea? Luis la miró, respiró hondo y dijo lentamente, cariño, conozco a gente en el círculo financiero, intentaré contactarlos para ver si puedo encontrar información clave para salir de este apuro. Isabella la miró sorprendida, y nuevas dudas surgieron en su mente, ¿cuántas cosas más estás ocultándome? En ese momento, sonó el timbre de la puerta de la villa. La señora María fue a abrir y vio a un hombre de mediana edad elegantemente vestido en la puerta. Señorita, alguien busca al señor Luis.
Isabella dejó de lado sus dudas y pidió al hombre que esperara en el salón. El hombre sonrió ampliamente y se presentó: «Hola, soy un amigo de Luis en el círculo financiero, vengo en nombre de alguien a quien ayudó antes para entregarle un documento importante». Isabella, llena de dudas, lo invitó a entrar de lado. Cuando el hombre vio a Luis, se acercó y le dio una calurosa mano. «Señor Luis, los consejos que nos dio antes nos ayudaron mucho, esta vez vengo a traer noticias internas de la industria, esperando que les sean útiles». Isabella observó la escena y su curiosidad por saber cuántas sorpresas más tenía Luis creció aún más. Después de que el hombre se fuera, Luis miró la expresión de asombro de Isabella y dijo nervioso: «Cariño, te lo juro, todo lo que hago es para ayudarte a ti y a la empresa». Justo en ese momento, la abuela Martina salió de su habitación tarareando una canción, vio la actitud seria de ambos y bromeó sonriendo: «¿Qué pasa, chicos? ¿Están discutiendo algún asunto importante?». Luis se acercó rápidamente, tomó el brazo de la abuela cariñosamente y dijo: «Abuela, la empresa de Isabella tiene algunos problemas, pero no te preocupes, yo definitivamente los resolveré». La abuela le dio palmaditas en la mano, llena de confianza: «Ya lo sabía, mi Luis es muy capaz, Isabella, puedes confiarle plenamente». Isabella miró a la abuela y a Luis, sintió un calor en el corazón y su ceño fruncido se relajó un poco. En ese instante, llegó otra noticia de la empresa: el consejo de administración dudaba de las decisiones de Isabella y exigía que volviera inmediatamente a la empresa para explicar. Isabella se preocupó mucho, y Luis, al ver la situación, decidió acompañarla a la empresa. En la sala de juntas de la empresa, los miembros del consejo hicieron preguntas muy duras a Isabella. Ella estaba a punto de explicar cuando Luis se levantó repentinamente y expuso con claridad la viabilidad de toda la solución y las estrategias para enfrentar a los competidores. Habló con tanta profesionalidad y confianza que impresionó a todos los miembros del consejo, y las dudas iniciales sobre Isabella se convirtieron gradualmente en expectativas hacia ambos. Después de resolver la crisis empresarial, Isabella y Luis regresaron a casa. Ya era de noche, y Isabella llamó por teléfono interno al chef Adrián: «Prepara la cena de esta noche, y para la porción de Luis, agrega una pierna de pollo extra». Durante la cena, la abuela Martina miró a Luis y sonrió con los ojos entrecerrados: «Luis, hoy fuiste muy impresionante en la empresa, ya sabía que podrías». Luis se rascó la cabeza y sonrió avergonzado: «Abuela, es lo menos que podía hacer». Isabella lo miró, aunque su expresión seguía siendo un poco fría, había un toque de calidez en ella: «Hiciste bien hoy». «¿Entonces mi señora me da una recompensa?». «¿Solo una pierna de pollo?», preguntó Luis con una sonrisa triste. «Cariño, eres muy amable, pero es un honor poder ayudarte». La abuela rió a carcajadas: «Ustedes dos, no sean tan corteses». Mientras comían, el ambiente fue tranquilo y charlaron un poco sobre los planes laborales futuros. Pero antes de terminar de comer, el teléfono de Isabella sonó de repente. Colgó y miró a Luis con un tono de resignación: «Otro problema en la empresa, el socio comercial quiere terminar la colaboración antes de tiempo y exige una indemnización millonaria. Mañana por la mañana tenemos que ir a negociar». Luis frunció el ceño, pensó un momento y dijo: «No te preocupes demasiado, cariño, tengo una idea. Usaré a Akeo para encontrar fallos en el socio comercial, quizás así podamos tener la iniciativa en la negociación». Isabella asintió suavemente, y en sus ojos había un poco más de confianza en Luis. La abuela, aunque no entendía nada, alentó: «Ánimo, Luis. Seguro que lo arreglas todo». Al día siguiente, ambos llegaron temprano a la empresa. En la sala de juntas, el señor Andrés, representante del socio comercial, tuvo una actitud muy tosuda. Mientras Isabella defendía sus argumentos, Luis complementaba sus puntos de vista oportunamente y proponía nuevas sugerencias de colaboración y soluciones de compromiso. Justo cuando la negociación se estancó, el teléfono de Luis recibió un mensaje anónimo: «Olvídate de salvar esta colaboración». Luis frunció el ceño profundamente, colocó la pantalla del teléfono hacia abajo instintivamente y miró alrededor con vigilancia, pero no vio nada sospechoso. Isabella notó que algo andaba mal con Luis y aprovechó que los representantes contrarios tomaban agua, le preguntó en voz baja: «¿Qué pasa?». Luis negó con la cabeza suavemente, indicando que hablarían después. Luis sacó con calma un documento de su bolso: lo había preparado toda la noche anterior, usando Akeo para obtener datos del sistema interno del socio comercial sobre su situación financiera reciente y planes de mercado.
Mientras abría el documento y miraba los datos, dijo, señor Andrés, según sé, su empresa ha invertido mucho dinero en la expansión de nuevos negocios recientemente, y su cadena de suministro de fondos está un poco tensa. Si terminan la colaboración ahora, sin nuestro apoyo financiero, los nuevos negocios difícilmente podrán continuar. El rostro del señor Andrés cambió de color al instante, no esperaba que Luis tuviera acceso a esa información confidencial. Pero intentó mantener la calma y refutó, esto es obtención ilegal de secretos comerciales. Podemos demandarte. Luis sonrió y respondió, señor Andrés, solo quiero facilitar la colaboración, no tengo otros fines. Además, esta información también puede ayudarte a su empresa a ver mejor su situación. Mientras ambos estaban en un punto muerto, el asistente del señor Andrés entró apresuradamente en la sala de juntas y le susurró algo al oído. El rostro del señor Andrés se volvió instantáneamente morado de ira, se levantó bruscamente y la silla chirrió al frotarse con el suelo. Miró furioso a un rincón de la sala de juntas, donde había un detector de humo común, pero ahora parecía una bomba de reloj. Resulta que antes de la negociación, Luis había hackeado el sistema de seguridad de la empresa del socio comercial e instalado un dispositivo de escucha oculto en la sala de juntas, disfrazado de detector de humo. Originalmente quería obtener más información útil para la negociación, pero accidentalmente interceptó una grabación de llamada entre el señor Andrés y un competidor. En la grabación, el competidor amenazaba la seguridad de la familia del señor Andrés para obligarlo a terminar la colaboración con la empresa de Isabella. El señor Andrés nunca imaginó que sus movimientos estaban siendo monitoreados por Luis. Luis sacó su teléfono con calma y reprodujo la grabación, que sonó por toda la sala. El rostro del señor Andrés pasó de morado a blanco, se derrumbó en la silla, se llevó las manos a la cabeza y su expresión reflejaba dolor y resignación. Finalmente dijo, lo siento mucho, señora Fernández, señor Luis, no tuve otra opción. Luis lo miró con seriedad y dijo, señor Andrés, entendemos tu dificultad, pero no toleraremos este tipo de amenazas ni prácticas comerciales desleales. Sin embargo, si estás dispuesto a colaborar de verdad, podemos buscar juntos una solución para la seguridad de tu familia. Isabella también asintió, sí, mejor enfrentamos juntos a ese competidor malintencionado que tú solo. El señor Andrés levantó la cabeza, con gratitud en los ojos, y asintió con fuerza. La negociación continuó, y ambas partes tuvieron una actitud mucho más positiva, creando un ambiente más armonioso. Finalmente, la colaboración se cerró con éxito. Cuando Isabella y Luis salieron del edificio, él dijo, cariño, ella respondió, llámame señora Fernández, él insistió, sí, señora Fernández, ¿qué recompensa me das hoy? Y ella respondió con frialdad mientras caminaba hacia el coche, una pierna de pollo. Al llegar a casa, la abuela Martina ya estaba esperando en la puerta, al verlos llegar, se apresuró a recibirles, ¿cómo fue? ¿Lo lograron? Luis sonrió y respondió, abuela, sí, lo logramos. La abuela aplaudió contenta, genial, genial. Ya sabía que podían. Esta noche prepararé algo especial para celebrar. Capítulo 13, embriagado. Por la noche, el bullicio de la ciudad fue desapareciendo lentamente, solo las luces neón parpadeaban, iluminando las calles con colores brillantes. Isabella salió del lugar de los negocios, caminando con inestabilidad, tambaleándose. Esa noche, había bebido y charlado con Josefa, ambas habían bebido demasiado, y se sentía mareada. Llamó a Luis, Luis, Bar Lirio, ven a ayudarme a conducir, inmediatamente ahora mismo. Luis estaba charlando con su abuela cuando recibió la llamada. Después de saludar rápidamente a su abuela, salió corriendo de la puerta, tomó un taxi y llegó pronto al Bar Lirio. Luis. Josefa lo vio entrar y gritó. Ver a Isabella, normalmente una presidenta fría y dominante, embriagada, sorprendió mucho a Luis. Envía a Isabella a casa, yo estoy bien, dijo Josefa con claridad. Después de despedirse de Josefa, los dos llegaron pronto a casa. Al abrir la puerta, la cálida luz de la habitación la envolvió de repente. En el salón, su abuela estaba viendo la televisión. Isabella intentó sonreír y le dijo a su abuela, abuela, he vuelto. Pero su voz, por el exceso de alcohol, tenía una fuerte nasalidad y temblaba ligeramente, denotando debilidad. Sus ojos estaban borrosos, sus pies pesaban como plomo, y cada paso costaba mucho esfuerzo. Luis la ayudó a moverse lentamente hacia las escaleras. Abuela, primero llevo a Isabella arriba, descansa temprano, dijo Luis. La abuela notó el estado lamentable de Isabella, con ojos llenos de preocupación, y apremió, ve rápido,
cuida bien a Isabella, hazle beber sopa desintoxicante. Luis la sostuvo del brazo suavemente pero con determinación, y le preguntó en voz baja, cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto has bebido? Isabella levantó la cabeza, lo miró con ojos vacíos y dijo entrecortadamente, estoy bien, solo un poco cansada. Luis suspiró resignado, sabiendo que se estaba esforzando demasiado, y la sostuvo abrazó a medias, subiendo las escaleras con cuidado. En el dormitorio, Luis la colocó suavemente en la cama como si fuera un tesoro precioso. En ese momento, Isabella embriagada era totalmente diferente de la presidenta enérgica y fría de los días normales. Tenía la cara roja como una manzana madura, sus largos pestañas proyectaban una pequeña sombra en sus párpados, moviéndose ligeramente con la respiración, y su boca estaba ligeramente abierta, luciendo muy vulnerable y lamentable. Luis se quedó mirándola, absorto. Tenía ganas de besarla, y tragó saliva sin darse cuenta. Se dio la vuelta, llenó una palangana con agua tibia, mojó una toalla y la secó, luego se sentó en el borde de la cama y le limpió la cara suavemente. Sus movimientos eran tan delicados como si temiera lastimarla. Después de limpiarle la cara, le tapó con la manta, asegurándose de que no se enfriara. Mirando a Isabella dormida, Luis sentía un torrente de emociones, pena, ternura y una sensación que ni siquiera él mismo percibía, que empezaba a surgir. Después, Luis fue sigilosamente al baño y armó un colchón en el suelo. El baño era pequeño, así que tuvo que acurrucarse para intentar dormir cómodo. Pero el suelo estaba frío y duro, afortunadamente era fuerte. Se tumbó allí, dando vueltas y más vueltas sin poder dormir, pensando en Isabella embriagada. Después de pensar en muchas cosas, se durmió. A medianoche, la puerta del baño se abrió de repente. Isabella salió a orinar, y al ver a Luis en el suelo, dijo, lleva tu colchón al dormitorio y hazte un colchón en el suelo. Luis, pensando que se acercaba un poco más a ella, se alegró en secreto, cogió una manta gruesa y una almohada delgada, y llevó el colchón con cuidado al borde de la cama. Mientras se tumbaba, seguía emocionado, con un giro de cabeza podía ver la bonita cara de Isabella. No pienses en cosas malas, advirtió, agitando el spray antirrobo en su mano. A medianoche, Isabella, en sueños, frunció el ceño y mostró una expresión de malestar. Sintió un fuerte mareo en el estómago y náuseas, y su cuerpo estaba tan débil que no tenía fuerza. Instintivamente intentó levantarse para ir al baño. Se bajó de la cama, sus pies eran blandos, y pisó accidentalmente el estómago de Luis. Él se levantó sobresaltado, vio que era ella y la sostuvo de inmediato. Cariño, ¿está cómodo el pis? Isabella se sonrojó de vergüenza. Isabella miró a Luis, que estaba nervioso, y su desconfianza volvió mientras estaba borrosa. Alargó la mano apresuradamente para coger el spray antirrobo en la mesita de noche, con voz temblorosa y llena de alerta, no te acerques. Aléjate. Luis se sorprendió por su repentino comportamiento, se quedó allí, confundido y preocupado. Isabella, despierta, no aprovecharé tu estado. Isabella sujetaba el spray con fuerza, hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mirando a Luis con ojos llenos de desconfianza. Mientras estaban en un estancamiento, Isabella no agarró bien el spray y lo activó, propagando un olor picante en el aire. Luis no pudo esquivarlo y recibió el spray directamente en la cara, sus ojos y nariz ardían. Estornudando y tosiendo, gritó, ¡ay, madre! ¿Qué olor es este? Aunque todavía estaba un poco embriagada, el carácter frío de Isabella hizo que, incluso en una situación tan embarazosa, solo se sorprendiera un poco y no se riera. Se esforzó por resistir la molestia, intentando mantener la calma, y al ver a Luis correr al baño para lavarse, sintió un poco de remordimiento. Cuando Luis salió del baño, sus ojos todavía estaban rojos. La miró resignado, quiso decir algo, pero la mirada de Isabella, un poco embarazada pero fingiendo calma, lo detuvo. Isabella se aclaró la garganta, con voz un poco ronca, lo siento, estaba confusa. Aunque su tono seguía siendo un poco duro, era más suave que su comportamiento habitual de alejar a los demás. Luis negó con la cabeza, sonriendo tristemente, está bien, lo importante es que estés bien. En ese momento, se escucharon pasos fuera de la puerta. Luis recogió rápidamente el colchón. Justo lo terminó de guardar cuando su abuela entró repentinamente con una taza de sopa desintoxicante en la mano. Al verlos, preguntó confundida, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tenéis los ojos rojos a medianoche?
Isabella y Luis se miraron. Isabella bajó la cabeza ligeramente, evitando la mirada de su abuela, y dijo en voz baja: abuela, está bien, descansa temprano. Luis también asintió: sí, abuela, no te preocupes. La abuela salió con duda, dejando a los dos en la habitación. Aunque el ambiente seguía siendo un poco delicado, una sensación de cercanía especial se extendió entre ellos después de este pequeño incidente embarazoso. Por la mañana, después de asearse, Luis salió al patio a hacer un poco de ejercicio. Señor Luis, la comida está lista, dijo Laura. Gracias, Laura. Queriendo ir al trabajo en el coche de Isabella, se apresuró a ir al comedor. Isabella ya estaba desayunando. Come rápido, no te esperaré, dijo. Sí, sí, respondió Luis, comiendo como un huracán. Isabella y Adrián se quedaron boquiabiertos al ver lo mucho que podía comer. Isabella se levantó y salió, y Luis la siguió apresuradamente. Capítulo 14. Patrulla. Luis llegó al departamento de seguridad. Diego se acercó proactivamente para saludar. Después de asignar las tareas diarias, Diego le dijo a Luis: hoy tú te encargas de la patrulla, no cometas ningún error. Diego intentó que su tono sonara natural, pero sus ojos no podían ocultar el respeto. Sabía que el trasfondo de Luis no era simple: si lo ofendía, las consecuencias serían graves para él. Luis levantó levemente la comisura de los labios, mostrando una sonrisa ambiguamente. Entendía las razones detrás del comportamiento de Diego, pero no lo dijo abiertamente, solo respondió: no te preocupes, Diego, seguro que hago bien el trabajo. Su tono fue relajado y casual, pero inexplicablemente hizo que Diego se tensara. Luis, como de costumbre, se metió el walkie-talkie en el bolsillo y comenzó a patrullar por la ruta familiar. Al pasar por la sala de archivos, notó con agudeza que la cerradura tenía huellas de haber sido forzada. Su corazón dio un salto y rápidamente abrió la puerta con la llave de repuesto. Los documentos estaban desordenados y varios archivos importantes habían desaparecido. Instantáneamente se dio cuenta de que esto tenía relación con Diego y los demás. Se mantuvo sereno, salió de la sala de archivos sin llamar la atención y continuó la patrulla como si nada, mientras pensaba rápidamente en una estrategia. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Si alertaba a los culpables, todos sus esfuerzos anteriores habrían sido en vano. Mientras pensaba, el walkie-talkie emitió la voz algo ansiosa de Diego: Luis, ¿dónde estás? Informa tu ubicación ahora mismo. Luis respiró hondo para que su voz sonara relajada: Diego, estoy patrullando, acabo de llegar al parking. Al llegar al parking, Luis descubrió un coche negro desconocido estacionado en un rincón, con la matrícula cubierta intencionadamente. Se acercó fingiendo inspeccionar los vehículos y, a través de la rendija de la ventana, vio algunos documentos que parecían ser secretos de la empresa. Su corazón comenzó a latir con fuerza y sudó las manos de nervios, pensando que probablemente se trataba de delincuentes. Justo cuando se disponía a sacar el móvil para fotografiar pruebas, escuchó pasos detrás de él. Se giró bruscamente y vio a Pedro. Pedro lo miró con sospecha: ¿qué estás haciendo aquí? Luis pensó rápido y sonrió con sinceridad: Pedro, este coche está mal aparcado, me preocupé por posibles problemas. ¿Y tú por qué estás aquí? Pedro evitó su mirada y respondió vagamente: solo dando una vuelta. Luis supo que estaba siendo vigilado, pero mantuvo la calma, guardó el móvil y salió del parking con Pedro. Al regresar a la oficina de seguridad, vio a Diego hablando en voz baja con otros guardias, quienes callaron al instante al verle entrar. Luis supo que su investigación había alertado a ellos. Se sentó en un rincón, aparentemente organizando los registros de patrulla, pero en realidad pensando en el siguiente paso. Sabía que las pruebas aún no eran suficientes, actuar precipitadamente solo lo pondría en desventaja. Decidió primero mantener a Diego y a Pedro a raya y buscar una oportunidad para investigar más a fondo. Entonces levantó la cabeza y sonrió sinceramente a Diego: Diego, la patrulla de hoy fue normal, no encontré nada extraño. Diego forzó una sonrisa y dijo seco: está bien, si algo pasara, nadie podría responder de ello. Después del trabajo, Luis no volvió a casa inmediatamente, sino que continuó observando discretamente los alrededores de la empresa. Al poco tiempo, un hombre con una bata azul un poco desgastada entró en su campo de visión. Llevaba una mochila de herramientas repleta, caminaba apurado pero con la cabeza baja, como intentando ocultar su presencia. Luis sintió que había algo raro. Aunque la empresa recibía a técnicos de mantenimiento con frecuencia, este hombre transmitía una extrañeza inexplicable. Fingió seguir patrullando,
pero con el rabillo del ojo lo mantuvo bajo vigilancia. Vio al hombre acercarse a la sala de servidores, mostrar su identificación al administrador y entrar sin problemas. Luis sintió que las alarmas se activaron en su mente. Sabía lo importante que era la sala de servidores, donde se almacenaban los datos centrales y los equipos cruciales de la empresa. Cualquier error menor podría causar un gran disturbio. Fingió pasar por allí y charlar casualmente con el administrador. Jorge, el técnico que acaba de entrar no me parece familiar, ¿es nuevo? Jorge hojeaba el registro mientras asentía. Sí, dice que fue enviado temporalmente para reparar un equipo, la orden de trabajo está en regla. Luis sonrió, pero en su interior dudaba. ¿Por qué habría de repararse justo al final del turno, cuando había menos personas circulando? Luis no se atrevió a entrar seguido, así que caminó de un lado a otro fuera de la sala de servidores, escuchando atentamente los ruidos del interior. Al poco tiempo, oyó un ligero choque de metal y un murmullo de improperios. Se preocupó mucho, pero no supo qué hacer, hasta que de repente tuvo una idea. Sacó el walkie-talkie y llamó a Diego. Diego, estoy en la sala de servidores, siento que algo no está bien. Acaba de entrar un técnico de mantenimiento con comportamiento extraño, me preocupa que haya un problema. Diego se quedó en silencio un momento por el walkie-talkie, luego respondió con cautela, no hagas nada precipitado, voy enseguida. Mientras esperaba a Diego, Luis se dirigió a la ventana trasera de la sala de servidores. A través del vidrio empañado, vio vagamente al técnico inclinado sobre un servidor crucial, manipulando herramientas y con un pequeño dispositivo de transferencia de datos a su lado. Su corazón se puso como una piedra, estaba seguro de que el hombre estaba haciendo trampa. En ese momento, Diego llegó apurado y Luis le contó lo que había visto. La cara de Diego cambió repentinamente, también entendía la gravedad de la situación. Los dos se miraron y decidieron actuar inmediatamente. Diego sacó la llave de repuesto, abrió la puerta de la sala de servidores y gritó, ¿qué estás haciendo? El técnico se sobresaltó, se giró apresurado con los ojos llenos de pánico. Luis corrió hacia él y lo mantuvo firmemente sujetado, mientras Diego revisaba rápidamente el servidor y el dispositivo de transferencia. Como era de esperar, los datos estaban siendo transmitidos constantemente hacia afuera. El técnico seguía resistiendo, gritando, no hagáis barbaridades, estoy siguiendo órdenes. Luis no le hizo caso a sus pretextos, mientras lo controlaba, le dijo a Diego, Diego, avisa inmediatamente a la alta dirección y al departamento técnico, no dejemos que se filtren los datos. Diego sacó el móvil apresurado y marcó el número. En ese momento, el walkie-talkie de la oficina de seguridad emitió ruidos confusos, los demás guardias habían notado algo extraño y se acercaban para ayudar. Jorge, el especialista en redes, llegó con los ingenieros técnicos y rápidamente cortaron la transferencia de datos, pero el servidor principal seguía sin funcionar a pesar de los ajustes. Ante la urgencia, nadie sabía qué hacer. Luis pensó, esta es la empresa de mi esposa, no puedo dejar que sufra pérdidas. Mientras inspeccionaba los equipos, se dio cuenta de que estaban en perfectas condiciones. De repente recordó algo, sacó el disco duro y lo examinó, los contenidos eran falsos, había sido reemplazado por uno del mismo modelo. Al interrogar al falso técnico, al verse descubierto, admitió haber escondido el disco duro en un lugar discreto de la sala de servidores para recuperarlo más tarde. El robo de datos alarmó rápidamente a Isabella y a la alta dirección del grupo. Cuando Isabella llegó al lugar y se enteró de que un guardia había resuelto el problema y evitado pérdidas a la empresa, algunos directivos propusieron condecorar y premiar a Luis por su mérito. Isabella se quedó en silencio un momento, luego habló lentamente, no hace falta condecoración ni premio. La declaración sorprendió a todos, quienes se miraron entre sí, sin entender por qué Isabella, normalmente tan justa en recompensas y castigos, había tomado esa decisión. Isabella miró a la audiencia con una mirada fría y autoritaria, quiero promocionarlo directamente al equipo de investigación y desarrollo como responsable de seguridad. Los directivos murmuraron entre sí, algunos mostrando reticencias, jefa Isabella, es solo un guardia, no tiene experiencia relevante. ¿No sería arriesgado meterlo en el equipo central? Isabella levantó la mano para interrumpirlos, ha detectado peligro sin previo aviso, se ha arriesgado solo y ha impedido el robo de datos. El equipo de proyectos necesita un seguridad así. Todos asintieron al escucharla. Cuando la noticia llegó al departamento de seguridad, Diego y Pedro estaban muy sorprendidos. Nunca habían imaginado que Luis, a quien consideraban una espina en el ojo, ascendiera repentinamente al equipo de investigación y desarrollo gracias a este incidente.
Incluso en el equipo de investigación y desarrollo sigue siendo un guardia, no es nada impresionante, murmuró Diego con resentimiento. Cuando Luis se enteró de la decisión, también se alegró mucho, mi esposa me confía. Luis se adaptó gradualmente al nuevo ritmo de trabajo, diseñando planes de seguridad especialmente para el equipo de investigación y desarrollo. Tenerte asignado al equipo de I de ahora conlleva una gran responsabilidad. Si algo sale mal, estaré pendiente de ti. No te preocupes, sin duda completaré la tarea, dijo Luis con una sonrisa.